¿Te has preguntado desde cuándo existen las croquetas para tus perros o para los perritos y gatitos en el mercado? ¿A quién se le ocurrió esa idea y por qué? Mi nombre es Virginia Villanueva. Estamos aquí para llevar este pequeño curso sobre historia de las croquetas. Acompáñanos. Bueno, generalmente pues lo que vienen a consulta, eh, siempre preocupados por la dieta de sus mascotas, o si están muy flaquitos, o que si están muy gorditos, o porque comen mucho, o porque ya no quieren comer las croquetas, o porque las croquetas les hace daño, o si les hace daño o no. Bueno, generalmente esas son las preguntas que tenemos de nuestros clientes, ¿no? Bueno, de nuestras mascotas, ¿qué podemos decir? O sea, ellos no hablan, pero sí en algunos momentos nos dan ciertas señales de lo que está pasando con su dieta. Bueno, la alimentación es un tema bastante amplio y en el curso anterior, en el tema anterior, estábamos hablando un poco sobre historia de cómo pues se domesticaron a los perros y a los gatos entre comillas porque parecía que ellos nos domesticaron a nosotros. Pero estuvimos hablando también un poco de anatomía y fisiología, de cómo funciona esta maquinaria de ellos. Y esto nos dio un poquito, nos creó las bases para poder entender qué era lo apropiado para ellos. Porque el objetivo de estos cursos es que ustedes puedan evaluar, puedan tener en cuenta qué es lo más adecuado para sus mascotas. Actualmente, pues hay un montón de corrientes en cuanto a la alimentación natural, que no solamente son las dietas FAR, son como 5 al menos corrientes que se tiene a los tiempos. Vamos a hablar luego de cada una de esas dietas y dónde iniciaron y qué investigaciones hay al respecto. Pero bueno, lo más común que tenemos pues la alimentación de las mascotas con croquetas. Así que después de haber analizado un poquito, haber aprendido lo que es la anatomía y la fisiología de una manera pues bastante didáctica, fácil, así para entenderla, nos vamos a ir a entender qué son las croquetas. Y en un curso más adelante, cómo las fabrican, cómo son los etiquetados, qué utilizan, cómo leer y quiénes los están regulando, etcétera, etcétera. Porque ha habido casos, pues, de que también ha habido alimentos que los han retirado de los comercios, ¿sí? Por ciertas causas de intoxicación. Bien, en fin, pero ¿quiénes se encargan de eso? Vamos a dar inicio entonces con la historia de las croquetas. Aquí estamos. Aunque nos presentamos, está ya. Ahí estamos. Bueno, yo ya me presenté. Mi especialidad es alimentación natural y dermatología. Eh, bueno, vamos a iniciar con un poco de historia, justamente la historia de las croquetas. ¿Y cuál es el origen de las croquetas? Sí, bueno, sucede pues que en los años 1870 aproximadamente, acá dice 1870, pero ahorita les explico por qué. En los años 1860, James Fred, que lo vemos ahí, es su señor, pues era una persona de negocios, él es londinense, era londinense, y entonces estaba pues por allá por donde estaban los marineros, los barcos en el puerto, y veía como los marineros tiraban bocadillos a los perros pues callejeros, pues, ¿no? En ese tiempo existían. Y ellos se lo comían muy ávidamente. Entonces dijo, pero bueno, ¿qué les están dando a esos perritos, no? Y mira cómo nace la idea en el negocio de este señor, que con curiosidad fue viendo y se trataba pues de unas galletas que los marineros llevaban, porque bueno, ahí en las travesías de, de alta mar,
pues no podían llevar muchas verduras y frutas porque se malograban. Pero sin embargo llevaban galletas hechas de cereales y de algunas otras cosas más. Y como les sobraban, pues empezaban a darles a los perros, ¿no? Y así nace esta primera croqueta. Y quien la hace es el señor James. Y en 1870 sí, recién se vuelve un éxito porque él va a Estados Unidos y empieza a fabricar el primer alimento procesado para mascotas llamado, ahí está, Spread Dog and Puppy. O sea, es galletitas, Sprouts para perros y perritos. Que ese fue el primer producto. Y estaban hechos de harina de trigo, vegetales, como la remolacha, y estas sí tenían carne de res. Y bueno, un saco costaba 50 libras esterlinas en ese entonces. Bueno, luego varió, porque sacó enlataditos, cositas bien bonitas para ese entonces, pero lo que pasa es que tampoco eso estaba al alcance pues, de todos. Pues no, la clase media no tenía como para comprar estas galletitas, pero los de la clase alta, pues sí lo podían pagar. Y bueno, pues era algo como de lujo, ¿no? Para los perritos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Para no perder el hilo de la historia. Claro. Eh, Luego con el tiempo, obviamente, como este alimento tenía pues mucho éxito, llegó la industrialización. Pero ¿cómo llega la industrialización? ¿No? Lo que pasa es que ya habían fábricas, pero que estaban dedicadas. En Estados Unidos, nos vamos a centrar ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos habían fábricas que estaban que atendían un mercado de consumo para humanos, pero de cereales, Quaker, bueno, papillas, etcétera. Y estos insumos de consumo humano dejaban bastantes subproductos que el ser humano no lo podía consumir. Y aquí, pues, como todo, como en todo, pues, los que tienen negocio, las industrias, no quieren desperdiciar sus desperdicios. Bueno, y se les ocurrió pues que empezaron a hacer la competencia pues a esta primera galletita de Sprite y, y ya empezaron a lanzar ellos sus propias marcas que ahorita les voy a contar, pero Sprite James también lo llevó a la industrialización, o sea, pues hizo una fábrica grande, ¿no? Este boom luego de 1870 tardó varios años y vamos a sentarnos más o menos en los años 1920, 1930, eh, donde surgen los primeros enlatados para, para mascotas, ¿no? Y estos enlatados son de carne de caballo, según la información pues encontrada, ¿no? Miren esta lata. Y bueno, ahí están unos perros jugando casinos. Pero, claro, empiezan estos primeros productos, si ellos se imaginaran lo que pasa luego acá, porque ahora hay un montón de enlatados, un montón de marcas. Uf, creo que hay miles, ¿no? Y ustedes conocerán la marca Mars de chocolates americanos. Es una industria bastante grande. Bueno, ellos fueron los primeros que empezaron a sacar las marcas importantes de estos alimentos, pues. Y estos primeros alimentos fueron Whiskas y Pedigree. Y acá son conocidos también. Ellos nacieron en Estados Unidos y ya. Ahora, claro, esta industria creció bastante. Estamos por todo el mundo
hay croquetas para perros de distintas marcas, ¿sí? Pero ¿en qué momento nacen las marcas de prescripción? Porque ustedes saben que también existen pues estas croquetas que son por prescripción, es decir, para ciertos pacientes que tienen que comer cierto alimento porque son o cardiópatas o están mal de riñón, o necesitan bajar de peso, o tienen diabetes, ta, ta, ta. Entonces, la historia es bastante interesante. En 1939, un veterinario, justamente, diseñó una dieta especial porque conoció el caso de un perro guía, ¿no? Que presentaba problemas de salud con sus riñones. Entonces, este perrito, obviamente, pues era muy de mucha estima para su dueño. Y el veterinario, viendo esto, pues empezó a hacer unas galletas especiales, ¿no? Ya hizo una receta especial que había formulado y se asoció, como se me ocurre, ¿no? Pues él no era negociante, sino que estaba preocupado por la salud de este perrito guía. Se asoció con Hill, eh, Barton Hill, que ya tenía pues una fábrica de enlatados o sea, de comida enlatada para mascotas. Y entonces así crece, o bueno, inicia la empresa de Hill's Pet Nutrition, o dietas por prescripción, ¿verdad? El nombre de este perrito que dio inicio a estas dietas es, Buddy. Y bueno, pues este es el motivo por el cual nacieron estas dietas. Ahí está, Hughes. Es una etiqueta bastante antigua, pero ya pues estamos en 1948. En 1939 fue cuando el doctor había pues creado o diseñado esa dieta, ¿no? Pero ya se hizo industrial en este año. Bueno, entonces es así como pues a partir de esta década para adelante pues llega el boom de la alimentación o de las croquetas o de los alimentos peletizados, ¿no? Todas las marcas locales o las de Estados Unidos luego pasan a otros países y los países también empiezan a fabricar, ¿no?, hacia esta industria y a ofertar productos balanceados fabricados por peletización. Eh, claro que en ese momento, pues, ustedes imagínense, cuando crean estos alimentos, obviamente, ¿quién lo iba a hacer? O sea, desde el inicio, desde aquella vez que este señor se le ocurre hacer estas galletitas a James Pratt, lo mandó a hacer un panadero. Luego fue la industria de chocolates, utilizar sus subproductos, pero luego ya se instalan industrias dedicadas exclusivamente a esta producción de alimentos petrificados o de las proteínas. Hoy en día, pues este mercado es bastante amplio. Ha crecido, mira, estamos solamente en 2013, pero imagínense al 2021, esto se ha triplicado. Ahora se vende bastante alimento peleteado, ¿no? Acá tenemos un poquito de idea de las marcas que se venden o las marcas más populares, ¿no? Sin tener que decir que son las mejores. Vamos a diciendo acá que son las mejores, sino lo que más sale al mercado o lo que más consumen ahora es más por.
En total, pues, si queremos ver en todo el Perú, pues es Coca, Mascota, Chopper y otras hojas. En Lima, pues el 30%, 31%, mire que es bastante. En Trujillo, Ricocán, bate récord. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a caer un ratito ahí antes de irnos a recomendaciones, porque quiero hablarles un poquito desde el inicio hasta el día de hoy, qué es lo que ha pasado con las croquetas, desde que obviamente pues cuando uno iba al veterinario años atrás, pues el veterinario era el que vendía los alimentos y sugería estas dietas y vendía pues los alimentos a las mascotas. Y se hizo mucha publicidad para que se quedara en la mente del consumidor de que las croquetas eran lo mejor para alimentar a nuestras mascotas. Pues bueno, esto es bastante relativo porque con el tiempo se han ido encontrando ciertos problemas y se ha hecho investigación para poder ver si tiene una relación con las croquetas. En mi experiencia con los casos de dermatología, pues algunos sí han mejorado cuando se les ha quitado este tipo de dieta y han tenido un impacto con una dieta natural. Ojo, sin tener que estar usando la dieta baja, una dieta casera, pero obviamente la dieta casera no quiere decir la dieta pues que nosotros comemos, no un estofado, no, pero sí algunos insumos de casa que se podrían utilizar para alimentar a los canes. Vamos a hablar más de los canes porque en el caso de los gatos, pues las enfermedades son mucho más fuertes y se han asociado bastante al consumo de croquetas. Hay estudios, bueno, en un curso más adelante yo les puedo decir quiénes han hecho y dónde han hecho y qué dicen, ¿no? Porque tiene que ser con una base, obviamente. Y, y bueno, es así como, pues, esta alimentación basada en las croquetas, cuando un veterinario, pues, tenía también en la cabeza, así como muchos de ustedes pueden tener en la cabeza de que es la mejor alimentación. Y el veterinario se encargaba de decirle a su cliente que compre el alimento peleteado. Hoy en día las cosas han cambiado, hay especialistas, nos hemos especializado, tenemos un poco más de conocimiento en el campo de la alimentación y obviamente ahora formulamos desde otro punto de vista, ¿no? Más natural, como lo dice, la alimentación natural. Obviamente no se puede hablar en contra de las croquetas, porque es un tema pues de industrias grandes. Además está muy relacionada con que las personas tienen cierta, eh, ya están pensando que las croquetas es lo mejor, tienen ciertos tabús, por así decirlo, con lo de las croquetas y con lo de la alimentación natural, que deben ir cambiando poco a poco. Sé que no es fácil este tema de alimentación para algunos porque, las croquetas es bastante fácil de dar, no tienes que cocinarlas, no tienes que guardar en refrigeradoras, solamente lo almacenas, le dejas en el plato y bueno, él come las veces que quiera, cuando quiera y es un lío menos tal vez para las personas que no tienen tiempo. Esto se puede entender, pero es bueno saber que estamos dando de comer a nuestras mascotas, ¿no? Bueno, debería ser el Ministerio de Agricultura, pues, quien debería de velar por, por los alimentos peleteados. Después vamos a hablar sobre ese tema, sobre la fiscalización, el cumplimiento de las normas y quienes
han hecho las normas también. Algunos alimentos tienen sellos en las bolsas. Vamos a aprender a leer también sobre el contenido de los alimentos que les damos o de estas croquetas para darnos cuenta de que están hechos. Pero les digo que lo que más hay dentro de las croquetas de los insumos es el exceso de carbohidratos, como arroz, trigo, maíz, soya. En realidad la soya es lo más barato que ellos pueden comprar, pues un insumo barato y de alto contenido proteico, pero de alto contenido proteico de origen vegetal, ¿no? Y lo que un carnívoro necesita, como lo dijimos, es pues una proteína de alta calidad, pero de origen animal. Así es un carnívoro. Y eso, pues, mucho más el gato, que es un carnívoro. ¿Qué pasa con el gato? El gato, cuando ya inicia una dieta con peleteados, con croquetas, ellos son bastante reacios a cambiar estas dietas. Una, porque no tienen muchas papilas gustativas que diferencien los sabores. Entonces, les incomoda a ellos tener que experimentar cosas nuevas en cuanto a la alimentación. Y cuando son más pequeñitos, si se les da una dieta variada, es mucho más fácil. Luego, cuando crecen, volverles a dar una dieta más variada. Pero si ya se acostumbraron, uy, eso sí, nos cuesta bastante. Les encantan mucho los alimentos frescos, los enlatados. Creo que ahora el consumo de alimento, estas dietas que dice que tienen pues proteína de origen animal enlatadas, está en el mercado, pues que sale bastante porque ya llega un momento que la mascota no quiere más el peleteado y prefiere los alimentos primeros, ¿no? Las carnes, sobre todo los gatos. Bueno, lo que pasa con las croquetas es también que tiene un exceso de carbohidratos que pueden causar ciertas enfermedades, ¿no? Glucosuria, fermentaciones, flatulencia, intolerancias alimenticias. Más adelante también hablaremos de cada una de esas enfermedades. El problema de la obesidad, cómo controlar esta obesidad. Obviamente es bien difícil controlar la obesidad con peleteados. Pese que dentro de las croquetas o los peleteados incluso hay dietas para bajar de peso para animales castrados, pero no suelen funcionar, ¿no? Que tendríamos que corregir eso, porque obviamente si a nuestra mascota parece que tiene sobrepeso, le continuamos dando carbohidratos y no hace ejercicio, está más sedentario, tiene cierta edad, entonces ahí sí tenemos que pensar mucho, mucho en la alimentación que le estamos ofreciendo. ¿Qué más podemos hablarles sobre estos alimentos o croquetas? Pues que tienen bastantes preservantes, obviamente, ¿no? Tienen preservantes porque son alimentos que en la fabricación pues han perdido muchas propiedades y necesitan evitar que se funguen o que entren bacterias, que obviamente lo van a hacer con químicos, no están en un estado natural, ¿no? Además les tienen que agregar vitaminas y minerales porque en el momento del procesamiento, pues todas estas vitaminas se han perdido con el calor. También suelen tener exceso de sodio, que es lo que también hay que ponerle bastante atención, sobre todo para los gatos, que suelen presentar luego enfermedades de los riñones, ¿no? Los preservantes, antioxidantes sintéticos que evitan la oxidación de las grasas,
También hay que leerlos en las etiquetas para ver qué tipo, porque obviamente hay algunos preservantes que son tóxicos incluso, ¿no? Que son estos tóxicos. El propilenglicol, por ejemplo, eh, sí, hasta causan anemias hemolíticas. Bueno, dentro de todos aquellos insumos que se utilizan para las croquetas, a ver, vamos a hablar en términos fáciles. Lo que deja, cuando la industria cervecera, lo que ya no va a utilizar para producir cerveza, todo eso que ya no les sirve, pues suele ser utilizado para la fabricación de la comida de las mascotas. Ustedes también leerán ahí que dice harina de huesos y harina de carne. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué es harina de carne? Pues la harina de carne lo hacen de todo lo que sobra, que ya no va para consumo humano, que pueden ser las pezuñas, que puede ser la sangre, los fetos no nacidos, eh, imagínense todo aquello, las orejas, todo aquello que ya no va, que nadie se lo va a comer. Entonces, eso lo utilizan, lo meten a un horno, obviamente se desnaturaliza y luego va a ser uno de los insumos para las croquetas. Y ahí en la etiqueta también se pone, ¿no? Harina de carne. Y esto lo pueden encontrar ustedes fácilmente, o sea, ustedes tienen que entrar a Google y buscar qué es, de qué está hecha la harina de carne, y se lo van a decir. Obviamente en las etiquetas no está eso, ¿no? Pero si buscamos harina de carne, sí. Eh, sí, pelos, plumas, todo aquello que no se puede digerir también van. Entonces es bastante, es para pensar, bastante investigar también, ¿no? La extrusión es uno de los procesamientos, porque dentro de los procesamientos de alimentos comerciales existe el prensado en frío. Es poco usado en realidad porque es caro. La extrusión, que es el más utilizado, porque es el más barato. Va a más de 100 grados, un horno de más de 100 grados, y pierde mucho el valor nutricional de los alimentos, ¿no? Otro es el horneado, que tiene menos temperatura que el de extrusión, eh, pero creo que lo utilizan más que todo para las golosinas de las mascotas, los, los premios, ¿no? Son un poco más blandos, o sea, tienen mayor humedad. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en el tema anterior sobre la biodisponibilidad? Bueno, pues acá nos tendríamos que poner a pensar que mucha de la proteína que va a ir a un horno de 100 grados, pues ya está desnaturalizada y ha perdido su biodisponibilidad. Es muy poca la proteína que va a ser eh, beneficiosa para para la mascota que lo está comiendo. Eh, bueno, es todo lo que pasa, ¿no? Tal vez no los venden como que son el mejor alimento, pero ahí vamos a analizar poco a poco para ver si es realmente esto. Porque, claro, tengo muchos clientes que les es muy difícil salir de los alimentos procesados o de las croquetas. Y también hay mascotas que no se adaptan a la alimentación natural, que han tenido mucho tiempo ya con las croquetas y que la alimentación natural pues no les ha sentado muy bien y han tenido que volver al alimento pelletiano. Hay una alimentación mixta también. He optado por darle croquetas y darle una alimentación natural. Pues yo tengo pues pacientes que les ha ido regularmente este tipo de opción. Pero bueno, ahí lo que yo sugiero siempre es una alimentación natural, ¿no? Y, y bueno, porque he visto casos
en cómo ha mejorado bastante la salud de la mascota. Además de de dermatitis. Lo de dermatología, que yo veo es mi especialidad, que estoy con eso el día a día, pues los casos manejados, obviamente con tratamiento, pero también con una alimentación, pues han mejorado mucho. Pero esto también tiene que ver mucho con el dueño cuando entra con clientes. Muchos se sorprenden y dicen, no, ¿cómo le voy a dar carne cruda? Pero se va a volver más agresivo, pero si tiene bacterias, bueno, hay un montón de cosas que son temores normales, ¿no? Pero bueno, por eso estamos dando estos cursos, para que ustedes sepan un poquito más de qué se trata, ¿no? No sé si hay preguntas, si quieren hacer preguntas. Lo que, lo que a mí siempre me dice el cliente, representando pues al paciente, me dice, bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? A ver, dígame usted, convénzame, porque claro, es que es como tratar de convencer a alguien que no entiende lo que está pasando. Y dice, pero ¿cómo? Si me dijeron que las croquetas eran lo mejor y ahora se me dice que no. Entonces, bueno, las ventajas, a ver, con los alimentos peleteados, que tal vez es una alternativa más económica, aparentemente. Dice que tiene menor predisposición a la obesidad, pero es que eso no lo dicen, pero no es lo que pasa. Dicen que es un alimento completo y balanceado, pero dista mucho, porque eh, eh, es que cada individuo necesita cosas diferentes, alimentos, nutrientes diferentes. Entonces, no puede ser que una fórmula sea para todos. Y que tampoco, si fuera muy general, como que nos vendieran a todos, a todo Lima, nos vendieran arroz con huevo y nos dijeran que es un alimento completo, pues obviamente le va a faltar algo, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no hay alimentos frescos, biodisponibles tampoco. La administración es fácil con los peleteados. Entonces, esa es su ventaja, ¿no? Las desventajas del alimento peleteado podríamos decir que son menos palatables, es decir, tienen menos gusto, y nuestras mascotas pues no van a tener preferencia, pero bueno, es la opción que tienen. Tal vez tienen menor contenido de grasa, y estos alimentos hacen que las mascotas tengan una tendencia a la deshidratación, porque son bastante secas. Entonces, bueno, esas serían las desventajas y ventajas de un alimento pues seco, así los alimentos, las croquetas y los peleteados. Hay alimentos semi-húmedos también, ¿no? Los snacks, las galletas. Estas tienen mayor palatabilidad, son más costosos. No es una dieta, tiene alto contenido de sal, predispone al sarro dental y suelen ser altos en grasa, ¿no? Los alimentos húmedos, los que vienen en las latitas, pues tienen alta palatabilidad, les encanta. Por eso te estoy diciendo que ahorita en el mercado hay full. Tiene alto contenido de carne y sus subproductos, pero tiene mayor porcentaje de, de sal. Es una, también suelen ser dietas bajas en calorías. Bueno, no tienen los carbohidratos, ¿no? Tienen grasas, pero no la cantidad que debería de tener, ¿no? Pueden ser más costosos, yo creo que sí son más costosos. Y bueno, requieren pues una refrigeración una vez abiertos. Obviamente se puede dejarlos así porque estos se van a descomponer. Y bueno, pues hay, al menos acá en Perú, hay una pirámide de alimentos comerciales. Este, crees que dice que está más caro, es el mejor, pero bueno, no existe una definición oficial, ¿no? Para esta clasificación, no está normada tampoco. No podemos decir así sean premium, super premium,
pues que cómo lo sabemos, cómo hacemos. Bueno, ellos pueden decir ahí que tienen salmón, que tienen bla, bla, pero bueno, no hay nada oficial, al menos que nos diga, ¿no? Y bueno, esas son las preguntas que más me hacen, ¿viste? Pero ¿y por qué? ¿Cuál es el mejor alimento? ¿Y cuál es la ventaja? ¿Y cuál es la desventaja? Y, y claro, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Y por qué tengo que darle esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Y en algún momento haremos los análisis de lo que son las dietas, las croquetas, ¿no? Y las dietas naturales, pues también profundizaremos en otro momento. Tal vez porque, para hacer una comparación en este momento, pues las dietas naturales tienen efectos psicológicos, incluso en las mascotas. Mejora bastante la piel y el pelaje, hay menos cantidad de heces, menos flatulencias, la disminución de enfermedades, al menos hepáticas, pancreáticas, a largo plazo. Se puede manejar una alimentación más equilibrada, porque vamos a manejar nosotros porciones. Y bueno, pues aparentemente no es más económico, pero si te pones a pensar en la cantidad de proteína que le estás dando, pues sí, te sale más a cuenta. Y si te pones a pensar que vas a obviar enfermedades más adelante que te van a salir costosas, pues mejor darle una alimentación natural. Y ya está. Eso sería. Yo quiero invitarles. En el mes de junio, pues vamos a tener como invitada a este curso la doctora Catherine Márquez, y es veterinaria, al doctor Rodolfo Alcayaga, también veterinario. Bueno, la doctora Catherine fue mi maestra de la especialidad en alimentación natural. Bueno, ella es ahorita catedrática en dos universidades en Chile y quiere compartir también sus conocimientos con ustedes porque nos parece muy importante el que ustedes se puedan educar y conocer más sobre la alimentación natural. Es que todavía no está este tema muy explorado, que incluso hay colegas, como en algún momento yo lo estuve, que no sabían mucho de este tema y que creían que las croquetas eran lo mejor. Y bueno, invitarlos pues, ¿no? Para que participen, que es muy bueno, la verdad. Saber sobre las ventajas. Nosotros ahorita acá en este curso estoy hablando cosas muy superficiales, como para poder entender cosas muy prácticas del día a día, pero se trata de mayor información, hay más cosas, ¿no? Y que se dan, por ejemplo, cómo se formulan las dietas, ¿no? No todas son bad, como les digo, ¿no? Porque a veces cuando se habla de alimentación natural se cree que estamos hablando de la dieta BAT, no es una de ellas, pero hay varias dietas y bueno, pues ahí hablaremos de cómo se manejan estas dietas en ciertas enfermedades. Bueno, pues espero que les haya aprovechado conocer la historia de las croquetas y como ven, pues estamos en un mundo bastante industrializado. Obviamente nosotros también nos vemos muchos alimentos industrializados, que luego a la larga nos damos cuenta que son pues alimentos chatarra y que hay opciones más naturales, más buenas para nosotros incluso. Y si nosotros nos estamos cuidando y estamos yendo por lo orgánico, por lo natural, por cosas tan esenciales en realidad, que es comer pues algo fresco, ¿no? Una fruta, una verdura en su estado fresco y que también es delicioso para nosotros y nutritivo. También pensemos en nuestras mascotas, pues porque imagínense estar comiendo peleteados año tras año, mes tras mes, o sea, es que me dicen que regrese, ya, es que a mí me da angustia, y digo, pero es que tiene un poquito de carne, ¿no? Porque es que no tengo, es que yo, Jorge, no tengo preguntas, no las veo, no sé qué ha pasado. Me gustaría que veas preguntas.
Bueno, lo que pasa es que estoy en eso, ¿no? De que como una mascota puede comer toda su vida incluso una sola marca, ¿no? No probar otras cosas. Por eso que ellos se desviven cuando tú le das un bocadito. Y ese bocadito incluso puede tener ciertos excesos de ciertas cositas químicas que les puede hacer daño también. Ok, sal y regresa a la presentación. Pero bueno, no veo pregunta. Ok. Mm, a ver. Ah, ya. Ya, mi perrito de 8 años tiene leve problema hepático. ¿Qué tipo de comida casera puede comer? No quiere comer las croquetas medicadas. Sí, bueno, es que, miren, no es fácil. Es como que se tenga un nutricionista y le estemos preguntando algo. Pues nosotros necesitamos una historia. Sí, necesitamos una historia, necesitamos saber si es castrado, necesitamos saber unos análisis, qué problemas tuvo, por qué tiene ese problema hepático, si está también pancreático, si también está afectado a riñones, etcétera. Pero en problemas hepáticos, pues lo que tenemos que bajarle bastante es a la sal y a todo lo que tenga preservantes, conservantes, todos los químicos. Lo que pasa es que el hígado es como el laboratorio del cuerpo, es donde va, todo pasa por ahí, en medicamentos, alimentos, y se van descomponiendo y luego va purificando la sangre. Entonces, eh, ahí tenemos que manejar una dieta bastante sana, pero habría que ver cuáles han sido sus problemas hepáticos, ¿sí? ¿Qué tipo de falla hay? Es un poquito difícil decírtelo así, sería muy irresponsable, ¿no? Pero son dietas naturales que se pueden manejar. Vamos a manejar todo lo que son problemas de hepáticos, de diabetes y de sobrepeso con la doctora Catherine Márquez. Escuché que la doctora, ella se va a explayar bastante. En una dieta normal para un perrito sano, ¿qué porcentaje de vegetales, carbohidratos y proteínas debería consumir? Depende, es que depende. Depende de la cantidad de ejercicio, depende si es un cachorro. Mira, lo que pasa es que cuando es un cachorro necesita más proteína, más grasa de lo que puede ser un perro adulto, que es a partir del año. Y si ese perro es macho o es hembra, ¿qué raza es? Porque las razas pequeñitas tienen un periodo de vida mucho más largo, no tienen ese metabolismo tan acelerado y la cantidad de ejercicios también que hagan. ¿Sí? Mira, generalmente, a ver, te voy a dar un aproximado, es un 30% de proteína sobre su peso vivo, ¿sí? Y el porcentaje de fibra, pues es bastante bajo y el de carbohidratos también. ¿Qué? Ya, ¿qué alimentos suele generar malestar en los canes, los felinos, de acuerdo a experiencia? Bueno, en perros que causan malestar son fideos, papa, arroz, frituras, y hay alimentos que son completamente tóxicos. La palta, la uva, las pasas, la sal, viene mal. Dice, pero yo les di, porque a veces las personas no quieren, no se acuerdan. Dicen, no, es que les dieron chocolate, que mi sobrino le dio chocolate y viene intoxicado. Pero dentro de los alimentos, pues, no le podemos dar pan. Y es lo que a veces más les damos. ¿Qué pasa con el pan? El pan fermenta dentro de su sistema digestivo y forma flatulencia. Luego ellos están pues con flatulencias porque no han podido absorber ese alimento, ¿no? Ajá, de 4 meses. Se le caen los pelitos, hermano. Habría que ver. Mira, en caso de todo lo que es pelaje de las mascotas, obviamente si está comiendo alimentación natural, pero si quieres mejorar, es que consuma alimentos que tengan omega 3, 6 y 9. Hay incluso ya vitaminas que vienen en el mercado para que de inicio le puedas empezar con estas vitaminas y luego manejarlas en dieta.
En dietas naturales, que el aceite de Sayainchi, que es muy bueno para ellos, y tiene bastante biodisponibilidad. El aceite de oliva no tanto, o sea, el de Sayainchi me ha ido muy bien. Pero cuando ellos están con mucha caída de pelo, pues busco vitaminas que tengan omega 3, 6 y 9, que les va fabuloso. Pero a esto, pues siempre y cuando ellos no tengan problemas de dermatitis, de otros problemas, que la caída de pelo puede haber destrucción de folículos por estos parásitos. Pellejos de pollo porque tienen cantidad de grasa. Bueno, el pellejo de pollo no está mal, pero ¿qué cantidad de carne le estás dando? Porque o sea, cuando ellos consumen proteína de origen animal, que son carne de pollo, y si le puedes dar con pellejo, pues en el pellejo va a haber grasa. No les va mal, sí, pueden consumir y la verdad que sí, les dan patitas que tiene pellejo, las patitas del pollo, dentro de las dietas, y normal, sí, tiene que ver cierta cantidad de grasa. Y eso es muy importante más que todo para los gatos. Los gatos sí consumen mucho más grasa. Y los gatos consumen mucho más veces, o sea, comen cada rato, cada 4, son como 8, 10, hasta 12 veces al día comen los gatos. Natalia, mira, qué comida casera no le debo dar, qué interesante. No le puedes dar, pues, lo que has cocinado con pimienta, lo que le has puesto ajo, cebolla, sal. O sea, casi la mayoría de nuestras dietas llevan esos insumos y les hace daño a ellos. No les hace, algunos sí inmediatamente, pero a la larga sí, luego tienen problemas. ¿Sí? Pero hay que obviar darles el ajo, no tanto, pero la cebolla sí. La cebolla les cae fatal a ellos. Ajá. ¿Cuáles son los niveles de proteínas en los perros? Mercy. No, Mercy. Lo que pasa, como explicaba hace un ratito, que nosotros debemos manejar niveles de proteína en los alimentos, más que niveles de proteína biodisponible, y estoy dándote un promedio en un animal adulto de un 30% de su peso vivo. Es decir, a ver, si tiene pues 10 kilos, ¿cuánto es el 30% de su peso, no? Y esto sería en cantidad de proteína, pero esa proteína hay que añadirle pues en fibra un 8 y en carbohidratos un 2. Es que depende de si hace ejercicios, depende si está gestando, si es castrada, depende mucho. ¿Sí? Y que claro, la biodisponibilidad de la proteína. Hay proteína, la proteína vegetal, la proteína de origen animal. Y en lo que vienen las croquetas, que generalmente nos ponen ahí, van a ver en las etiquetas de los alimentos más premium, le ponen 28-30% de proteína. Pero tiene que darse cuenta que si es o no es una proteína biodisponible. Porque, mira, vamos a hacer la comparación. Las plumas también son proteína de origen animal, pero no son biodisponibles. Son difíciles de digerir. O sea, ellos no van a poder digerir eso. Entonces, de nada sirve que se coman pues 1 kilo de plumas porque no les va a hacer beneficio. Bueno, esa es una exageración de ejemplo, pero es para que entiendan que si ustedes le dan pues un bistec, es casi 95% de proteína de origen animal y es biodisponible, sobre todo cuando no ha entrado una cocción, una temperatura súper alta. Recuerden que ellos en el estado salvaje, pues ellos no cocinan su comida, no necesitan eso y lo comen crudo. Claro que a veces nosotros en la casa, por cuestión de zoonosis, porque no nos queremos contaminar con ciertas bacterias de la carne, pues lo podemos hacer como sellado, analiza la carne sellada o término medio, ¿sí? Eso fue cuestión de que nosotros, pero ellos sí pueden defenderse de esas bacterias. Ya. Oh, ¿cuánto alimento le debo dar a mi perrita 5 meses? Sí, yo tengo generalmente esas preguntas. La verdad que esto es muy relativo, porque ¿qué le estás dando? Depende de qué tipo de alimento le estás dando. Con las razas
grandes, es mucho más cantidad de proteína porque tienen un desarrollo súper rápido. Y no es el 30% de su peso, por ejemplo, en cachorros, es hasta el 50% porque ellos tienen mayor actividad física. Esto tú lo puedes manejar, ¿sí? Si tú vas un poquito indagando estos temas de alimentación natural, si al menos vas a unas 2, 3 consultas con el nutricionista, con el veterinario especialista en alimentación, te va a ayudar y más o menos vas a poder manejar este tipo de dieta. Te vas a dar cuenta luego cómo es cuestión también un poco de sentido común, ¿sí? Pero de vez en cuando sí ir al veterinario, porque a veces nos podemos pasar en estos niveles de fósforo, calcio, potasio, hay cositas que se deben manejar. Y bueno, sí, ¿cuál es la forma de realizar la transición de alimentos? Carla, mire, lo que pasa es que cuando una mascota ha estado con alimentación peleteada, tiene a ver, una carga bacteriana distinta de aquel animalito o mascota, perrito, ya sea perro o gato, que está comiendo una dieta natural. Entonces la transición primero puede ser poco a poco, poco a poco, ¿sí? Podemos hacerlo en una semana, podemos hacerlo en un mes y quitando de poquito a poquito. Que sabes que algunos ni siquiera se esperan una semana porque van y se comen todo lo natural. Pero para esto hay que ver todavía cómo vamos cambiando esa carga bacteriana porque tenemos que adaptarlo. Algunos, sobre todo cuando son pequeñas, pues les da una disentería. Pero si ya han ido probando de poquitos a poquitos, pues no hay ningún problema. Es que muchas personas les dan, que tienen un pedacito de carne y bueno, les dan. Entonces ahí también ellos están un poquito agarrándole gusto a la alimentación natural. Y hay alimentos que añaden las bacterias que ellos necesitan, ¿no? El yogur, por ejemplo, el yogur natural, ¿ah? ¿No? El yogur que tiene un montón como decía mi mamá, tripas y preservantes y colorantes y no sé qué cosas más. Eso no, o sea, un yogur natural. Y pues, ¿le puede dar frituras? No. No les den frituras. No les den. Saben que a veces cuando es Navidad o hay, siempre hacen los asados, las frituras y les dan y luego están viniendo, pero vomitando. Natalia. Claro, sí, estábamos hablando y lo vamos a hablar en el curso de alimentación natural con la doctora Katherine. Ojalá puedan inscribirse todos ustedes, porque ahí vamos a hablar de qué les están poniendo en los alimentos y cuál es la relación con la presentación de tumores malignos hoy en día, que vamos a hablar. Y ustedes van a aprender a leerlos también en las etiquetas, para que ustedes puedan escoger bien el alimento que les están dando a sus mascotas. Porque sí hay muchos teratógenos. Hay muchos. Y es que no nos los dicen, pues, no nos los dicen, pero es que ellos necesitan. Yo les digo que nada que haya sido metido a un horno a una temperatura de 100 grados, donde todo sea desnaturalizado, pues eh, luego no le van a poner preservantes, ¿no? Sí les ponen. Hay muchos teratógenos, pero eso hay que aprender a leerlo porque no es fácil. Ni yo, saliendo como veterinaria, no sabía. Bueno, chicos, sí, ya va a ser una hora. Me encantó estar con ustedes, me encantaron las preguntas. Sabes que las preguntas hacen eso un poco más dinámico. Eh, hace que yo aprenda también con ustedes. Les agradezco bastante la presencia, la atención. Y nada, estén atentos porque pues vamos a hacer este curso. Esto es una introducción nada más con esta doctora y con el doctor Rodolfo. El doctor Rodolfo también ve mucho de temas muy interesantes de medicina alternativa, medicina natural para mascotas. La verdad a mí me fascina todo esto de cosas naturales que están a la mano. A veces no sabemos.
Bueno, chicos, muchas gracias. Pues sigan haciendo preguntas y nosotros luego vamos a resolverlas. ¿Sí? Gracias.